Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a los organizadores por darme este tiempo para discutir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con el eje ecológico de la sustentabilidad y las contribuciones del cultivo de maíz. Antes de empezar, realmente una osadía proponerles a ustedes un salto desde el ADN, los cromosomas, a ahora los sistemas de producción. Van a notar ese salto y cambio de escala. Bueno, para estos 20 minutos que me ha dado Alfredo para presentarles a ustedes las ideas generales del tema, me he planteado dos objetivos. Tengo una limitación física, que es que me dejé mis anteojos abajo. Espérenme. Ahora sí. Sin anteojos no puedo ver, así que ni siquiera sé por qué diapositiva voy. Tengo miedo de estar hablando por una que no sea la que estoy presentando. Vamos a analizar rápidamente en una primera parte de esta exposición los potenciales ejes del aporte del cultivo de maíz a la sustentabilidad de los sistemas de producción. Hablo de potenciales ejes de contribución porque todos sabemos cómo está orientada en los últimos años la agricultura extensiva en Argentina y cuáles son los actores dominantes de esa agricultura extensiva. Y en ese margen de expansión y desarrollo, fundamentalmente del cultivo de soja en nuestra agricultura, el margen que le queda para el aporte al cultivo de maíz es realmente pequeño. Sin embargo, potencialmente puede ser importante. Y en una segunda parte vamos a tratar de discutir los desafíos que plantea el cultivo desde el eje ecológico de la sustentabilidad para nuestros sistemas de producción. Para analizar este tema de la sustentabilidad como propiedad de los sistemas, una propiedad que tiene que ser analizada en escala sistémica, no puede ser analizada como el maíz como una pieza aislada, sino como una pieza de un sistema de producción, he preferido avanzar. Voy a sacar esto de acá porque he preferido avanzar analizando cada una de las propiedades que construyen la sustentabilidad y desde ellas el aporte que entonces esperamos al cultivo de maíz. Los aportes generales ustedes ya lo conocen y me pareció que era relevante colocarlos en esta presentación. Si nosotros comparamos la productividad, y la productividad es una propiedad de los sistemas que se construye con la productividad de cada uno de sus componentes. En la figura que les estoy presentando hay datos reales, promedio de grupos CREAS, en el periodo, como indica ahí, 2008-2012, para cada uno de los componentes centrales de los sistemas de producción extensivos pampeanos. Están relacionados con la latitud. Hacia la de izquierda, ustedes van a ver las latitudes más bajas, es decir, probablemente el norte de Santa Fe y norte de Córdoba, y hacia la derecha las latitudes más altas, la de nuestro sudeste de la provincia de Buenos Aires y sudoeste en provincia de Buenos Aires. La primera impresión que uno puede sacar de esa figura, que está expresada en términos de equivalente glucosa, es decir, en unidades de energía, para que de por sí las diferencias de rendimiento por la distinta constitución de granos entre los componentes no sea una componente del vicio de la construcción de la figura. Claramente lo que ustedes verán, están todas las figuras en la misma escala, es que el componente más productivo energéticamente de nuestro sistema de producción extensivo es el cultivo de maíz y fundamentalmente es el más productivo en el área central de nuestra región pampeana o en nuestra zona núclea. La productividad del cultivo de maíz respecto de los restantes cultivos es por lo menos el doble en la mayor parte de ellos, aún cuando consideramos las zonas ecológicas para los demás cultivos más favorables, por ejemplo el sudeste de la provincia de Buenos Aires en el caso del cultivo de trigo o nuestra área núcleo en el caso del cultivo de soja. Esta característica del cultivo de maíz, si uno la explora
espacialmente ve que el cultivo de maíz desde el punto de vista energético, es decir, de su productividad energética, de su capacidad para producir biomasa, en términos generales, es el componente dominante del elenco de actores que tenemos. La figura lo que muestra es la distribución espacial en nuestra región pampeana de la productividad del cultivo de maíz. La zona más productiva es la zona núcleo maicera. Y desde allí radialmente la productividad decrece en todas las direcciones, hacia el este, el oeste, el norte y el sur. Lo mismo ocurre con todos los cultivos. La diferencia entre esta figura y la figura anterior es que en este cultivo, en esta figura, la secuencia trigo-soja de segunda está presentada sumando sus valores energéticos como si fueran un único componente del sistema. Y aún así, la suma de esos dos componentes no alcanza la productividad que claramente y dominio que claramente muestra el cultivo de maíz, solo superado en algún punto de alguna zona marginal por alguno de esos componentes. Pero la distancia con el cultivo de soja es realmente muy, muy marcada. Si entonces tenemos un componente que es energéticamente muy productivo, es decir, es capaz de fijar una gran cantidad de energía radiante y convertirla en energía química, en prácticamente toda la diversidad de ambientes que conforman nuestra región pampeana central, uno puede esperar de este cultivo aportes a lo que uno llamaría en términos generales la sustentabilidad de los sistemas sumamente importantes. Por supuesto que contribuye positivamente al balance de carbono de los suelos. Esa energía metabólica es la fuente de energía de todos los restantes componentes de los bióticos de nuestros sistemas, de la microflora, de la microfauna, de otros que son a su vez en las cadenas tróficas otros componentes de nuestro sistema. El maíz es, desde el punto de vista de la cantidad de energía que introduce al sistema para que sea canalizada a través de distintos componentes, el componente principal. Contribuye de ese modo también a lo que uno llamaría en sentido amplio la salud física y biológica de los suelos. Física porque una gran parte de ese componente energético se traslada al sistema radical de la planta y el aporte del sistema radical a la regeneración, estructuración y porosidad, que son propiedades fundamentales del funcionamiento de nuestros suelos, es sin duda central. Y esto derivado de esa propiedad que tiene el cultivo, que es su productividad. Y si cambiamos la escala de los procesos funcionales que hacen a la estabilidad del sistema, a los procesos funcionales que hacen a la dinámica del sistema productivo extensivo de granos, el cultivo de maíz con esta propiedad contribuye a la generación, positivamente a la generación de cobertura en siembra directa, y como ustedes ya saben, ya han experimentado la agricultura argentina en los últimos 22 años ya, a la economía del agua de nuestros sistemas, el principal factor limitante para la producción de secano mayoritaria en la región pampeana. De este modo, esta propiedad del cultivo, desde el punto de vista de la sustentabilidad, genera efectos directos, como he mencionado, e indirectos en las relaciones con los otros componentes del sistema. Por ejemplo, y todos ustedes habrán visto, y no he querido reiterar figuras que todos conocemos o evidencias que todos experimentamos, en ambientes homogéneos la productividad del cultivo de soja después de un cultivo de maíz, es decir, utilizando el cultivo de maíz como antecesor, alcanza en promedio para nuestra región pampeana entre 1 y 4 quintales más de rendimiento. Esa es una contribución directa e indirecta del cultivo a la sustentabilidad y al funcionamiento de los sistemas. Si analizamos otra propiedad del maíz en la escala de sistemas, uno diría, bueno, la productividad es una propiedad, la estabilidad de un sistema es otra propiedad. ¿Y qué estabilidad, qué aporta la estabilidad del sistema al cultivo de maíz? Para tratar de discutir este punto, lo que he traído es la
relación entre el coeficiente de variación de los rendimientos del cultivo de soja y del cultivo de maíz en empresas, campos y en campañas semejantes. Es decir, un mismo actor cultivando lotes de maíz dentro de su campo o en su empresa en la misma campaña y cultivando soja en su empresa y en su campaña, tiene un rendimiento promedio de sus actividades que a su vez tienen variabilidad. No todos los lotes rinden de la misma manera, exploran cada año ambientes distintos de manera rotativa. Si uno relaciona rendimientos reales, entonces, y comparables de empresas y campos a través de las últimas 7 campañas, estos son simplemente algunos ejemplos a los que yo pude acceder, lo que ve, y si la variabilidad del maíz fuera igual a la variabilidad del cultivo de soja, todos los puntos deberían estar sobre la relación 1:1 de esa figura. Si la variabilidad del cultivo de maíz fuera mayor que la del cultivo de soja, todos los puntos deberían estar debajo de esa relación 1:1 en esa figura. Claramente ustedes cuando están mirando la figura en este momento notarán que eso no es así, y de hecho la mayor parte de los puntos están por encima de la figura, lo que quiere decir que a la estabilidad de nuestros sistemas, ahora en la escala de empresa productiva en la que se refleja el funcionamiento del sistema, el cultivo de maíz está haciendo un aporte, reduciendo la variabilidad y aumentando la estabilidad, marcadamente superior al del cultivo de soja. El punto verde que ustedes ven en la figura es justamente el promedio de todas esas situaciones analizadas, que abarcan empresas y campos en el centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe. Es decir, allí no solo donde la región, el maíz es el cultivo más productivo, sino también hacia los radios externos de esa misma región. La productividad promedio del cultivo de maíz alcanza en estos últimos 7 años, para este conjunto analizado, casi el 21%, en cambio la del soja alcanza el 23,53%. Abajo hay un póster de Pablo Calviño que llega a conclusiones semejantes, en el sentido de que podemos producir maíz de manera más estable que un cultivo de soja, sí, de hecho, en los últimos años, con alta variabilidad climática, lo hemos logrado, y con resultados que en promedio hacen una contribución a la estabilidad de nuestros sistemas dominados por el cultivo soja realmente muy, muy importante. Si lo mirásemos de otra manera, y acá vamos a ver la estabilidad mezclada con la diversidad, hacia una zona bien marginal, porque ustedes me pueden decir, bueno, la otra figura está viciada de tener por ahí un alto número de elementos en la región más productiva del cultivo de maíz. Y la soja explora cualquier tipo de ambiente en los que ha logrado la expansión en los últimos años. Esta figura lo que muestra es para un grupo CREA, el grupo CREA Pico Quemú, en la localidad en el este de la Pampa, desde General Pico prácticamente hasta Catriló y casi hacia Rancul, hacia el oeste, con campos en todas esas localidades. En las últimas 6 campañas en las que se sembró maíz y se sembró soja, cambiando por supuesto en este caso el sistema de producción de maíz a maíz tardío, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido? Desde el punto de vista de la estabilidad, ustedes van a notar que las barras horizontales son más amplias que las barras verticales, con lo cual la variabilidad de los rendimientos de soja fueron mayores que los obtenidos con los rendimientos de maíz, para analizar la estabilidad. Y desde el punto de vista de la diversidad, aparece un punto que es digno de mencionar, es que la contribución que hace a la diversidad el cultivo de maíz efectuado de esta manera en esa región
es relativamente baja. El nivel de correlación entre los rendimientos de uno y otro cultivo, es decir, la forma de hacer soja y la forma de hacer maíz, generan un aporte a la diversidad que no es menor. El R cuadrado de 0,88, aunque ustedes no lo crean, que parezca muy alto, en realidad está dejando un margen de variabilidad suficiente como para hacer una contribución efectiva al resultado de estos cultivos en la zona. No es menor, pero están fuertemente asociados. Evidentemente, en estos sistemas más marginales, otros componentes deberían ingresar en el elenco de actividades de las empresas para poder lograr una estabilidad y diversidad que contribuya efectivamente a la sustentabilidad. El aporte que ha hecho no es menor, pero hay un buen camino todavía por construir. Entonces, si analizamos estas dos propiedades del sistema, estabilidad y diversidad, y vemos cuáles son las contribuciones que puede hacer a la sustentabilidad, diríamos que el cultivo de maíz en nuestra región pampeana y particularmente en sus áreas marginales ha contribuido positivamente a la diversificación de sistemas de producción, que están fundamentalmente lo que nosotros llamamos la diversificación planificada de cultivos, incorporando el maíz fundamentalmente en los ambientes más frágiles. Aquellos ambientes que anteriormente estaban expuestos solos a una monocultura de soja y eventualmente a algún cultivo de girasol, por ejemplo, en nuestras áreas marginales en el este de La Pampa, o subhúmedas en el este de La Pampa y oeste de provincia de Buenos Aires, hoy incorporan con mayor estabilidad, menor riesgo y contribuyendo a la diversificación de esos ambientes frágiles al cultivo de maíz. Contribuye positivamente a la estabilidad de los resultados productivos y todos nosotros sabemos qué significa esto desde el punto de vista de una propiedad como la sustentabilidad. Si los componentes que se introducen en el funcionamiento del sistema son estables, entonces permanecen dentro del sistema. Los componentes inestables inmediatamente generan procesos de deterioro por reducción en la inversión, en tecnología, en manejo, y deterioro por una tendencia a la simplificación hacia las actividades que están más adaptadas. Y el maíz contribuye positivamente a la diversificación de manejos, como está señalado allí. En realidad el cultivo de maíz no es maíz, como señalaba María Elena Tegui hoy a la mañana, si bien todas las estadísticas reportan maíz, ese maíz en nuestra región productiva pampeana está compuesto de 3 sistemas que están muy pobremente correlacionados entre sí, que son el maíz temprano, o el maíz de primera, como generalmente lo llamamos, el maíz tardío, y el maíz de segunda, es decir, aquel que se practica sobre un cultivo invernal. Contribuyó a la diversificación de tecnologías y por sus características, a la diversificación de manejos y por sus características a la diversificación de tecnologías. Hoy el cultivo de maíz es el que ofrece mayor oportunidad para la diversidad de manejo de herbicidas de los componentes que tenemos en nuestros sistemas productivos. Y ciertamente todo esto ha cambiado los patrones y criterios de manejo, contribuyendo a reducir la variabilidad de los riesgos. Cada uno de esos sistemas de producción no se rigen por las mismas reglas que conducen o guían al cultivo de maíz tal como lo conocíamos antes, temprano o de primera. Y este es un vicio que en el proceso de expansión de la agricultura tuvo toda la agricultura argentina. Cuando la agricultura comenzó a expandirse, los modelos productivos de la región núclea se expandieron hacia las áreas marginales. Después nos dimos cuenta que las áreas marginales no eran igual que la zona núcleo, si no se hubieran descubierto antes. Y ahora sabemos que el cultivo de maíz temprano no es lo mismo que el cultivo de maíz tardío y mucho menos algo semejante a lo que es un cultivo de maíz segunda. Criterios y decisiones se manejan con reglas diferentes en cada uno de sus sistemas y eso aporta a la complejidad del conocimiento, de la dinámica y del funcionamiento del sistema, generando efectos directos e indirectos en todos los componentes y fundamentalmente en las empresas productivas.
La biotecnología y el menor uso de pesticidas es otra contribución que ha hecho a la sustentabilidad enorme el cultivo de maíz. El menor uso de insecticidas en los maíces BT. Hoy todos los que siembran un maíz convencional, sea este Flint o sea este Pop, o simplemente convencional por gusto, saben que en algunas regiones productivas llevan a veces, o requieren a veces, de hasta 3 aplicaciones de insecticidas. Los maíces BT han generado una brecha en el riesgo que eso impone. Hay un amplio espectro, como yo ya mencioné, en el uso de herbicidas, desde los maíces CL, las principales contribuciones biotecnológicas, en los LL o RR, etc. Todo esto contribuye positivamente, reduciendo el riesgo de contaminación de nuestros ambientes, la salud de nuestros ambientes, aumentando la salud de nuestros ambientes y el riesgo y daño potencial a la salud de las personas que manejan ese tipo de recursos dentro de nuestros sistemas de producción. Pero quiero dejar de ponderar y tirarle flores al cultivo de maíz y plantear algunos de los desafíos que tenemos, y para esto tengo 4 minutos, frente a la sustentabilidad. Pero no quiero dejar de mencionarlos. El primer desafío importante que tiene el sistema de maíz, tal como está funcionando en nuestros planteos o sistemas productivos actualmente, es la simplificación. Todos sabemos, y los hemos escuchado anteriormente, que cuando uno mira la actividad de manera aislada, lo que más desea es que me la simplifiquen. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, de su productividad y de su sustentabilidad a través del tiempo, la simplificación es una amenaza. ¿Sí? Los sistemas de producción RR, BT y la expansión de unos pocos eventos transgénicos dentro de esto ha aumentado la presión de selección, favoreciendo la aparición de resistencia, tanto en malezas como en plagas, en periodos relativamente muy breves desde la liberación de este tipo de tecnologías. Basta un ejemplo para decir esto. Piensen ustedes si la literatura está llena de ejemplos de resistencia a insectos por la aplicación de insecticidas. ¿Sí? Ácaros, cualquier tipo de insecto ha logrado desarrollar resistencia a la aplicación consecuente y continua de un insecticida en un planteo productivo. Un maíz BT es un insecticida aplicado 24 horas al día durante todo el ciclo del cultivo de maíz. ¿Cómo no vamos a tener o esperar resistencia a ese tipo de esquemas de manejo? Los desafíos frente a la sustentabilidad. Otro desafío es que es un sistema actualmente fuertemente intervenido, con muy baja diversidad interna, lo que reduce la posibilidad de incorporar los mecanismos de regulación naturales. Si uno pensara, bueno, vamos a ir un poco al control biológico, los predatores, los parásitos, no son sonsos. Y saben que la diversidad que hay dentro de un cultivo de maíz es muy baja, pero no es muy baja por el cultivo, es muy baja también en plagas, en insectos, en fuente de alimento, y ellos también necesitan comer como parte de su ciclo. La intervención y el diseño de nuestros sistemas es una amenaza a la sustentabilidad porque reduce la intervención de los mecanismos naturales en los procesos que hacen a su funcionamiento. Otro desafío es tratar de mejorar la eficiencia. Esto se habló muchísimo desde la genética, en el uso de los recursos escasos. Nosotros tenemos que comprender que el potencial de rendimiento, como bien se ha señalado, es muy elevado en el genoplasma que tenemos actualmente, pero la mayor parte de las condiciones de producción en nuestros sistemas agrícolas extensivos se produce bajo condiciones con uno o más factores muy limitantes, como también mostraban desde el módulo anterior en el análisis de la genética. Por lo tanto, la productividad, de mejorar la productividad de nuestros planteos en ambientes con limitaciones, porque esto probablemente perdure
en los próximos 25 o 30 años es el desafío y el reto que debe enfrentar hacia la sustentabilidad el cultivo de maíz. Y finalmente, y en relación con los dos últimos puntos, el de aumentar la complejidad de los sistemas, las interacciones. Todos sabemos que nuestra agricultura ha perdido interacciones. Por ejemplo, la más notoria es aquella que está entre la ganadería y la agricultura. La ganadería y la agricultura se han disociado como actividades reduciendo las interacciones. La intensificación y las policulturas son mecanismos de aumento de la complejidad. Dejo un comentario final con 3 párrafos, simplemente, y el primero es que dice que en el camino a sistemas de producción más sustentables, y si hacemos uso riguroso de la palabra sustentabilidad como concepto, el enfoque simplificado con fuerte intervención sobre el ambiente abiótico y biótico a través del riego, la fertilización y la biotecnología y los demás componentes no va en el camino deseado de la estabilización de sistemas de producción sustentables. Sin dudas, el cultivo de maíz, sin embargo, es una pieza clave de un sistema que necesita comprender y manejar procesos complejos eficiente y eficazmente. Eficientemente en el uso de esos recursos escasos y eficazmente es manteniendo la capacidad para producir en condiciones con limitaciones. El diseño de sistemas sustentables, y en esto el maíz cumple un rol muy importante, necesita la comprensión de interacciones, de modelos y problemas complejos. La interacción ambiente por genotipo, por manejo, es la que va a proveer la solución a la sustentabilidad de nuestros sistemas. De esa manera vamos a poder asegurar cultivos exitosos y quebrar la lógica de pensar al cultivo de maíz como una actividad dentro de la empresa o como una especie dentro de mi elenco de actividad o de elementos productivos por la del sistema. La sustentabilidad es una propiedad del sistema y debe colocar el análisis del cultivo en un marco sistémico, y es hacia allí, hacia donde debemos nosotros trabajar. Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a todos por el tiempo que me han prestado.